Muchas gracias, hermanos. Qué precioso tiempo. Gracias, David, por dirigir este tiempo tan hermoso de alabanza, de oración. Gracias, hermanos, que le acompañan en este tiempo que nos prepara para este maravilloso el tiempo, por supuesto, que tenemos con la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Yo no sé qué pasó esta tarde, pero no sé por qué ustedes le huyeron a estas bancas que están aquí. Absolutamente vacías. Y todos ustedes de atrás. Acuérdense que la Biblia dice que los primeros serán los primeros, ¿no? Para no hablar que serán los postreros, ¿no? Bueno, hermano, qué gozo verles, qué gozo estar con ustedes, qué bendición estar con ustedes esta tarde. En efecto, hoy sí tenemos un día primaveral. Ya oficialmente estamos en lo que tenemos que estar en la primavera. Así que qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es Dios, qué hermoso es nuestro Dios que creó todas las cosas tan bellas. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y este es el tiempo de la primavera. Así que damos gracias al Señor por eso. Bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo. Y por supuesto, siempre damos la bienvenida a los hermanos que se conectan. Se conectan por medio de nuestras plataformas que estamos utilizando, por supuesto, para que la palabra de Dios no solamente quede acá, sino que vaya más allá. Es una bendición siempre poder transmitir estos mensajes, no solo para que la iglesia lo conozca, pero también para que otros sean partes de esta bendición. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Esta semana, esas cosas que hace el Señor, solamente las hace el Señor. El día martes, yo estaba muy seguro que iba a comenzar una nueva serie de sermones, pero el día martes, justamente el martes, el Señor me dio un cambio total, y dije, no me sentía en paz con la serie que iba a comenzar, que tenía que ver con los reyes malos y reyes buenos de la Biblia. Seguramente lo haré más adelante. Pero el Señor puso en mi corazón la necesidad de hablar de una serie que la titulo Discípulos de integridad comprobada. Así se va a llamar la serie, Discípulos de integridad comprobada. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué voy a comenzar con esta serie? Porque nuestra iglesia esta semana ha arrancado con una de los más anhelados sueños de un pastor, como es el discipulado integral de la iglesia. Y estamos justamente haciendo eso. Y qué bueno es que esto va a ser, ya es una bendición, pero lo va a ser todavía mucho más cuando toda la iglesia estará envuelta en este discipulado progresivo que nos va a llevar al anhelado discipulado académico que tiene que ver con nuestro instituto bíblico. Así es que qué bendición que podamos nosotros arrancar esto. Y hoy pues yo he sentido en mi corazón a traerles un tema que se titula Las marcas de un buen discípulo. Ese es el título, ese es el tema. Y quiero animarle para que usted lo siga. Si a usted le gusta tomar nota, ojalá usted sea un buen estudiante en ese sentido, tome nota, o simplemente escúchelo y por supuesto compenétrese en lo que vamos a hacer. Entonces en el libro de Hechos vamos a tener allí, gracias David que ya nos leyó este pasaje. Por cierto, voy a utilizar otros pasajes debido a quién vamos a hablar, por supuesto. Y de esa manera entonces usted va a seguirlo allí. Pero quiero llamar su atención en el capítulo 4. Especialmente voy a llamar su atención al versículo, de los versículos finales. Allí el versículo 36 y 37, que dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que su dirección, su guía, nos acompañe en esta presentación de su palabra esta tarde. Señor, gracias, muchas gracias. Qué bueno has sido tú con nosotros, que nos das tiempos tan preciosos de alabarte, de glorificarte, de enaltecerte, de reconocer que somos lo que somos porque tú nos has creado, pero también nos has salvado. Agradecerte por este tiempo que nos concedes de poder traer tu palabra. Pedimos, Señor, que esta tarde tú seas glorificado en todo lo que hagamos
Y ya lo ha sido, pero ahora especialmente con tu palabra que la vamos a trazar. Te alabamos, Padre, y pedimos especialmente que esta palabra penetre profundamente en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Usted sabía que la Biblia está llena de varios nombres llamados José, u hombres llamados José. Y es interesante que cuando uno comienza a verlos desde el Antiguo Testamento, se da cuenta de estos hombres llamados José y de la importancia que cada uno de ellos tiene en la Biblia. Es más, no encuentro en la Biblia un hombre, una persona llamada José que no haya hecho cosas buenas. Les voy a recordar por qué. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a José, el hijo de Jacob. ¿Quién fue José, el hijo de Jacob? Bueno, imagínense que José, el hijo de Jacob, llegó a ser un tipo de Cristo. Un hombre tan consagrado, tan apartado del mal y tan entregado al Señor, que es un modelo en el Antiguo Testamento y un tipo de Cristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con otro José. ¿Cuál José? El esposo de María. Ahora imagínense a ese José, el esposo de María. ¿Quién fue ese hombre? Obviamente fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, con un carácter ejemplar en la Biblia. Es el hombre que no habla una palabra en la Biblia, pero es el hombre que con su carácter, con su, diríamos, su vida entregada al Señor, nos deja un ejemplo extraordinario. Estamos hablando de él, de José, el esposo de María. Más adelante nos encontramos con José de Arimatea. ¿Quién fue José de Arimatea? Pues casi nada, él fue el hombre que tuvo la osadía de entrar ante Pilato, tomar el cuerpo de Cristo, y él mismo tenía una tumba preparada precisamente para enterrar a Jesucristo. Entonces hasta ahora llevamos 4 José que son muy buenos. El José del cual voy a hablar hoy se llama, lo apodaron Bernabé, apodado Bernabé, que significa hijo de consolación. Por supuesto, al hablar de este José, vamos a tocar ese tema, las marcas de un discípulo, de un buen discípulo, porque en él vamos a encontrar cosas extraordinarias. Su carácter se convierte en un modelo como fiel creyente, como fiel amigo, pero sobre todas las cosas como un gran discípulo del Señor. Interesante que uno se pregunta, ¿cuál fue el don de este José, de Bernabé? Pues el don de él fue dar. Desde el principio se ve que él comienza a dar y dar. No solamente la Biblia nos habla que fue el primero que donó toda su posición, toda su heredad, en aquel avivamiento que había en la iglesia. Lo heredó, o lo vendió, quiero decir, y lo entregó a la iglesia, a los apóstoles. Pero durante toda su vida lo vamos a ver vamos a ver cómo él sigue dando y dando y dando y dando. Sobre todas las cosas, este hombre en la Biblia, una de sus características es que él comenzó a dar mucho ánimo. Mucho ánimo. Y hermano, qué bueno es pensar en un hombre como José, precisamente por ese don que tenía, el don de animar a otros. Hay hermanos que tienen el don de desanimar a otros. Esto completamente distinto, ¿verdad? No sé si eso es un don, no creo que sea un don. Pero es interesante entonces ver que este hombre, en el caso de Bernabé, que vamos a hablar de José, que se apoda Bernabé, entonces nos encontramos con un hombre completamente entregado especialmente a esto de animar. Mis amados hermanos, estamos viviendo un tiempo donde los hombres como Bernabé son necesarios en la iglesia para traer eso, ánimo, para traer una palabra de aliento. ¿Cuánto ayuda a una persona que está pasando por una crisis, una circunstancia? Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que lo levante en medio de sus circunstancias. Pues entonces estamos en presencia de estos José de la Biblia y especialmente de esto. Ahora, yo no sé si usted sabe, ¿cuántos José tenemos aquí en la iglesia? Levante la mano los José que tenemos aquí en la iglesia, vamos a ver. José, no Josefa, José. José, 1, 2, 3, por lo menos tenemos 3 José. ¿Usted sabía lo que significa el nombre José, su nombre? Pues le digo, significa al que Dios engrandece. Ese es el significado del nombre José. Entonces, de aquí en adelante, siéntase engrandecido, hermano José. Pero más que eso, lo interesante es Bernabé. Dice que lo apodaron
A ese José lo apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Ahora es interesante que la palabra aquí, cuando se habla de la consolación, es la palabra que se usa también para el Espíritu Santo, la palabra paracleto. Entonces este hombre, José, tenía el don de animar en ese sentido, pero sobre todas las cosas, un hombre que fue usado por Dios para hacer cosas extraordinarias en la Biblia. Ahora, quiero que me sigan. Voy a tratar de ser lo más rápido en algunos de los pensamientos, porque hay varias cosas que quiero tratar esta tarde, para que veamos cuáles son esas marcas entonces de un buen discípulo. Y por qué esta tarde este mensaje debe calar tan profundamente en sus vidas, en nuestras vidas, de tal manera entonces que nosotros al salir de hoy podamos decir: yo quiero ser como Bernabé. Yo quiero ser ese discípulo como Bernabé, o discípula en este caso. Así es que vamos a trabajar esta tarde y vamos a responder, ¿verdad? O vamos a hablar de las marcas de un buen discípulo. ¿Cuáles son esas marcas? Vayan entonces a su Biblia, allí en Hechos. La primera verdad la tenemos en Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice el versículo: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Solamente esa descripción nos va a ayudar entonces a ver de quién estamos hablando. Interesante que los discípulos fueron muy afortunados en contar en su membresía con un hombre como Bernabé. Sus características como un dador de ánimo pronto se distinguen en medio de los hermanos, llegando a ser su presencia de una tremenda bendición para la iglesia. Si usted lee todo el contexto que ya leímos, nos habla del comienzo de la iglesia. ¿Cómo se inició la iglesia primitiva? Dice que no había ningún necesitado. Había una cosa, era un ambiente extraordinario lo que estaba sucediendo en la iglesia. Todas las personas estaban envueltas en un gran crecimiento y todos, dice la Biblia que ninguno de ellos quería para sí mismo las cosas, sino que las compartían en ese aspecto. Cuando uno estudia entonces a Bernabé, a él no le costaba mucho hacer amigos, porque él era amigo de todos. Un asunto que se destaca en la vida de Bernabé es que no le vemos meterse en ningún problema. Usted no va a encontrar a Bernabé metiéndose en problemas o simplemente teniendo diferencias con alguien. No encontramos eso en Bernabé. Es más, la única vez que se metió en un problema no fue por él, sino fue por Pedro, que lo metió precisamente. La Biblia dice que por medio de la hipocresía de Pedro, él fue arrastrado también por eso. Pero no fue por él. Es interesante esto porque cuando se habla de que aquella congregación era entonces de un corazón y un alma, dice el versículo 32, es porque Bernabé era parte de esa congregación y él era el hombre que en todo caso estaba llamado para crear ese ambiente de armonía dentro de la iglesia. Entonces un discípulo como Bernabé le hace mucho bien a la iglesia porque por su amor crea un ambiente de paz, un ejemplo, un modelo. Y hermanos, cuando pensamos en esto, y yo pienso en esto, ¿qué pastor no quisiera tener a un Bernabé o a varios Bernabé dentro de su congregación? Por supuesto, porque las características que estamos aquí notando son extraordinarias. Ahora, vea otra vez el versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos entonces algo extraordinario. Otra marca de un verdadero discípulo es aquella donde hay un desprendimiento de lo material para compartirlo con los más necesitados. Y este es mi primer énfasis. Cuando hablamos de la primera marca de un discípulo auténtico, un buen discípulo, estamos hablando de alguien que se desprende de lo que es pasajero. Escuche esto y afírmelo en su corazón. Una marca de un buen discípulo es aquella donde en ese discípulo se ve que está desprendiéndose de aquello que es temporal y pasajero. En el caso específico de Bernabé lo notamos. Un verdadero discípulo va de las palabras a los hechos y nunca les dirá a otros, como dice Santiago, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Ese no era Bernabé. Bernabé era capaz y fue capaz de vender todo lo que tenía, su heredad, traerle a los pies de los apóstoles para que ellos entonces la compartieran, para que no existiera ningún necesitado.
Bernabé no mandó a nadie a su casa con la misma necesidad con la que llegó. Más bien se desprendió de algo muy preciado y amado, como era la propiedad, vendiéndola y presentándose a los apóstoles para que ellos entonces hicieran con la heredad como bien ellos les parecía. Y aunque no tenemos, vamos a hablar ahora en la aplicación, ninguno de nosotros ha sido llamado para que venda su heredad, para que venda su casa, para que venda todo lo que tiene y los traiga a la iglesia, porque esa no es la idea. Sí encontramos un principio acá, y es el principio de la entrega, el principio del desprendimiento, el saber entonces que yo formo parte de una comunidad que se llama la iglesia, donde el Señor entonces pide lo mínimo con el cual yo debo entonces entregarle al Señor y a su obra para que ella siga adelante. En Bernabé encontramos el ejemplo de una generosidad total. Él no solamente dio un diezmo de lo que tenía, simplemente lo dio todo. Y hermanos, interesante que a partir de ese entonces Bernabé no fue más pobre porque dio lo que tenía. Al contrario, fue más bendecido y por supuesto las riquezas que él tuvo fueron riquezas espirituales. Y lo vamos a ver en este mensaje. Vamos a ver por qué. De esta manera entonces aprendemos en primer lugar la importancia de desprendernos de las cosas materiales con el propósito de ponerlas al servicio del Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Que no siempre el mantenernos tan apegados a las cosas materiales genera en nosotros bendiciones. Al contrario, el mucho apego a eso nos cohíbe y no llegamos a tener las bendiciones espirituales, especialmente del cual la palabra del Señor nos habla. Otra segunda verdad es que es alguien aceptando a los que otros rechazan. Otra marca de un buen discípulo es aquel que acepta a aquellos que otros rechazan. ¿Cómo vemos esto? Vayan a Hechos capítulo 9. Allí vamos a estar trabajando esta tarde en el libro de los Hechos. Ahora vayan al capítulo 9. Vayan al versículo 26 ahora, de Hechos capítulo 9. Otra vez, la segunda marca es de alguien aceptando a los que otros rechazan. Dice el capítulo 9, versículo 26, lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, estamos hablando ahora de Saulo, el convertido Saulo, y ahora Bernabé allí. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién era este? Por supuesto era Saulo, o Pablo después. Pero todos le tenían miedo. Bueno, no era para menos, ¿no? No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Voy a enfatizar solamente el versículo 27 que nos interesa, 26 y 27 que nos interesa este pasaje. Ustedes pueden seguirlo leyendo después, la otra parte. Hay algo interesante en este texto, y es lo explícito de este texto para que entendamos entonces nosotros este principio, esta característica de un buen discípulo. Y es aquel que acepta lo que otros rechazan. ¿A qué nos referimos con esto? Pablo no era cualquier persona. Pablo era alguien, o Saulo vamos a hablar porque después fue Pablo, se convirtió después en el apóstol Pablo. La Biblia dice que él venía respirando todavía amenazas de muerte contra los cristianos. En el camino a Damasco, el Señor se le apareció y por supuesto lo transformó. El versículo 1 dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero el Señor hizo la obra y con ello entonces vino un cambio radical, pues aquel que venía persiguiendo a los cristianos se va a convertir entonces en un perseguido de los judíos. Y la Biblia dice que todos le tenían miedo porque era natural. Pablo había venido para acabar con los cristianos. De hecho, él consintió en la muerte de Esteban, dice la Escritura. Dice que pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Era Saulo de Tarso, era este. Él consintió la muerte de Esteban cuando mataron a aquel primer diácono del cual nos habla la palabra del Señor.
Entonces, cuando la gente escuchó que Saulo se había convertido, no lo creían. Los discípulos no lo creían. ¿Cómo es posible que este hombre que vino para matar a los cristianos ahora se ha convertido en un cristiano? No era fácil digerir semejante cosa. Y mis amados hermanos, aquí es donde aparece entonces la figura otra vez de Bernabé. Porque Bernabé entonces va a ser el hombre usado por el Señor para introducir delante de los discípulos a Pablo en este caso. ¿Cómo vemos esto? Pues simplemente los discípulos le rechazaron. Y yo quiero pensar que Pedro era uno de los que le rechazó también, porque él no podía entender cómo este hombre que tenía la autoridad, las cartas de los sumos sacerdotes para acabar con los cristianos, ahora es uno de ellos. Y seguramente allí tenían esa duda. Pero vean esto, mis amados hermanos. Vean esto, la importancia de lo que significa entonces contar con un hombre que tomó a este llamado Saulo y lo introduce delante de sus demás hermanos, los discípulos del Señor. Qué maravilloso esto. Y estamos hablando entonces de que aquellos que rechazan a alguien, aún porque no creen en ese cambio, entonces siempre hay alguien, en este caso un Bernabé, capaz de ayudar en esta situación. Un mediador. El versículo 27 dice, entonces Bernabé tomándolo, lo trajo a los apóstoles. ¿Cuál es la idea de esto? Si por ejemplo Pablo se presentaba delante de ellos y les dijera, mira, ¿sabe qué? Yo tuve esta experiencia, me encontré con el Señor y ahora soy un cristiano, no lo iban a creer. Porque lo que ellos sabían era de un Pablo que era un aterrador, era alguien que estaba destruyendo a los cristianos, acabando con ellos. Pero ahora entonces no es el testimonio de Pablo, es el testimonio de Bernabé, es el hombre que los introduce delante de ellos. Y aquí tenemos algo maravilloso. Aquella noticia entonces le llegó a ellos no por el testimonio de Pablo, él lo iban a conocer después, sino por el testimonio del Hijo de Consolación. Él los introdujo. Bernabé se dio cuenta que aún entre los cristianos hay prejuicios para recibir a otros. Y esta es la verdad también que se esconde detrás de esto. Cuando uno lee este pasaje y ve el rechazo de los discípulos al principio, por las razones que conocemos, uno se da cuenta que aún en las iglesias hay prejuicios acerca de aceptar a alguien porque no sabemos quién es, de dónde viene, cómo viene, de qué país viene, etc. Y hay esa parte. Bueno, interesante que Bernabé, en este caso, nos ayuda a entender que lo que Dios creó, como lo dijo a Pedro, no lo llames tú común. Simplemente hay que aceptarlo. El Hijo de Consolación hizo que el hombre de terror, en este caso, el hombre del terror, se convirtiera en una oveja del Señor. Y esto me encanta porque ahora estamos en una transformación completa. El hombre que venía respirando todavía con ese ímpetu, respirando muerte en su corazón, ahora es una oveja del Señor. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer estos cambios si no los hace el Señor? Él es el único que puede transformar a un hombre como Saulo para llevarlo a un Pablo. Es el hombre que puede transformar a un Simón para llevarlo a un Pedro. Es el hombre que puede transformar a los hijos del trueno para llevar a un discípulo del amor, como fue el caso de Juan. Eso lo hace el Señor. Y ahora estamos en presencia de algo parecido. Pero los discípulos otra vez están temerosos. Y es allí donde entra la presencia precisamente de un Bernabé. Y me encanta pensar en esto porque cuando Bernabé introduce a Saulo delante de ellos, uno puede imaginarse a este hombre lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese fervor del Señor. Le dijo, recíbanlo. Él es un hombre que ha creído en el Señor. Yo conozco su testimonio, yo sé quién es Él, recíbanlo. No tengan prejuicio contra Él. Y amados hermanos, he aquí una lección tremenda para la vida de la iglesia. Cuando nosotros pensamos en un Bernabé como ese discípulo, ese buen discípulo, con esas marcas en su vida, nosotros tenemos que aprender tanto de él, porque nos enseña la importancia de cualquier persona que sea dentro de la congregación, que yo pueda tener prejuicio contra él, yo debo convertirme en un Bernabé, hijo de consolación, precisamente para que esa persona sea dada a conocer, obviamente, delante de los demás hermanos. Pero otra característica, otra marca, la encontramos ahora en el capítulo 11. Vayan al capítulo 11.
Simplemente volteen las hojas de su Biblia y allí en el capítulo 11 vean el versículo 22. ¿Qué nos dice el versículo 22 de este pasaje? Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora escuche esto. Por cierto, este es el versículo lema de nuestra iglesia. No sé si sabían, el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora, mi tercera consideración dentro de estas marcas de un buen discípulo es alguien que anima a los que apenas comienzan. Esta es la idea. Alguien que anima a los que apenas comienzan. Y aquí yo quiero poner mi corazón en ustedes, quiero presentarles esto de manera que entendamos que los nuevos creyentes que nos llegan a la iglesia necesitan de los Bernabé de la iglesia. Necesitan de ese hermano mayor, de ese hermano que tiene ya la experiencia para ayudarlos en su crecimiento. ¿Por qué decimos esto? Dice que en la iglesia de Antioquía hubo un gran avivamiento. Ahora, para que tengamos en contexto todo esto, ¿qué era Antioquía? ¿Quién era esa iglesia? ¿De qué se trataba esa iglesia? La iglesia de Antioquía se formó como resultado de la persecución que hubo en ese tiempo del evangelio. Y entonces unos hermanos, por supuesto, de esa dispersión, formaron la iglesia de Antioquía. Y es una iglesia que comenzó de una manera tan extraordinaria, tan hermosa, tan única, que llegó a ser como el cuartel general desde donde se propagó el evangelio. No sé si sabían, pero sépanlo, que la obra misionera que nos presenta la Biblia comenzó en Antioquía, no comenzó en Jerusalén. Comenzó fue allí y de ahí se expandió, y nosotros hoy día somos el resultado de la iglesia de Antioquía, si no sabía eso. Todo esto nos hace pensar entonces que cuando se supo de ese avivamiento, de lo que estaba sucediendo en Antioquía, la iglesia madre, en este caso la iglesia de Jerusalén, recibió la noticia. ¿Cuál fue la noticia? Que en Antioquía había un avivamiento, había algo extraordinario. Entonces yo pensaba, ¿a quién enviamos? ¿Cuál va a ser el hombre para esto? Y hermanos, ¿saben quién fue el hombre para esto? Bernabé. No tenían otro mejor. ¿Por qué? Porque sabía. Interesante que la iglesia no envió a Pedro, por ejemplo. Bueno, cuando uno ve toda esta historia, Pedro, los capítulos anteriores, se muestra como muy prejuiciado. Cuando el Señor le reveló que fuera a predicarle a Cornelio, lo primero que dijo: ustedes saben lo que le cuesta a un judío estar en presencia de un gentil. Esas fueron las primeras palabras que se presentó para evangelizarlo. Imagínense ustedes eso. Prejuiciado completamente. Entonces la iglesia no envió a Pedro. ¿A quién envió? Envió a Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé significa hijo de consolación. Y es interesante ver esto porque precisamente él llegó allí. La noticia del rápido crecimiento entonces llegó a la iglesia y enviaron a este hombre. Interesante de esto porque cuando uno habla de Bernabé, está hablando de alguien que estaba preparado doctrinalmente, estaba preparado para ser discípulo y estaba preparado para entregar también, porque ya lo había entregado parte de sus bienes. Era un hombre consagrado al Señor. Un discípulo como Bernabé será siempre la mejor influencia entonces para un nuevo convertido. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente un nuevo creyente está buscando un modelo, está buscando modelos. Y un modelo como Bernabé es alguien que va a seguirlo, porque ve en esa persona características únicas, espirituales, emocionales, un hombre que vale la pena seguir. No es alguien que todo el tiempo se está metiendo en problemas, no es alguien que todo el tiempo anda desanimado, no es alguien que no da evidencias claras de que es una persona llena del Espíritu Santo. Entonces un nuevo creyente necesita a un Bernabé. Y la iglesia, otra vez de Jerusalén, precisamente envió a este tremendo hermano. Los nuevos creyentes necesitan modelos a seguir. Y Bernabé es uno de ellos. Miren lo que dice el versículo 23. ¿Qué hizo entonces él cuando llegó allí? Cuando vio la gracia del Señor, cuando vio la hermosura de la vida espiritual de esa iglesia. ¿Qué hizo él? ¿Qué les recomendó? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó, otra vez, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Me encanta esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque
la palabra exhortación aquí no significa que fue y los regañó y los denunció, hizo cualquier cosa extraña. No dice eso. La palabra exhortación literalmente significa construir relaciones armoniosas, de tal manera que esos creyentes, esos nuevos creyentes, entonces conocieran muy bien quién era Jesucristo, por qué ellos eran cristianos y por qué debieran vivir dentro de una relación especial como dentro de la comunidad cristiana. Él, por ser hijo de consolación, entonces poseía una gracia particular para animar a aquellos que apenas comenzaban o que simplemente requerían de su trabajo. Eso hace un Bernabé con un nuevo creyente. Mi anhelo como pastor de esta iglesia es que tengamos muchos, pero muchos Bernabé. Yo no sé si puedo decir Bernabesas, pero Bernabé. Que seamos hijos de consolación. Que cuando se le entrega a un nuevo creyente, ese creyente diga, vale la pena seguir a Cristo porque mi discipulador, mi maestro, este que me está dando discipulado, me enseña con su palabra, pero me enseña con su ejemplo, me enseña con su vida. Necesitamos exactamente esa clase de discípulos que puedan entonces transmitir y puedan vertirse en sus demás discípulos para su crecimiento, para su desarrollo. El énfasis de su ministerio entonces se basaba en aconsejar a los llamados cristianos. Por cierto, en este pasaje dice que se les llamó cristianos por primera vez a ellos. Y justamente Bernabé comenzó ese ministerio con los cristianos. Yo no sé si usted sabía que la palabra cristiano significa pequeños cristos, cristicos. Literalmente significa eso. Entonces esos cristicos, pequeños cristianos, Bernabé fue el encargado, por supuesto, de hacer esto. Por cuanto la mayoría de ellos eran gentiles convertidos al paganismo, era necesario exhortarles, pero ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, como dice la Biblia, con un deseo en su corazón de que ellos fueran formados como auténticos creyentes que siguieran al Señor Jesucristo. Se nos ocurre pensar entonces, como dije antes, que si a Pedro le hubiese tocado esta tarea, hermano, seguramente aquí iba a haber problemas muy serios, porque Pedro iba a comenzar a ver con muchos prejuicios en aquella iglesia que era compuesta por paganos y por supuesto no iba a hacer un buen trabajo. El Señor, qué maravilloso es el Señor, hermano, qué extraordinario es el Señor. No mandó a un Pedro, sino mandó a un Bernabé, porque este era el hombre para ese trabajo. Por cierto, Pedro tenía, diríamos desde el punto de vista de autoridad, era un hombre, era un discípulo de Jesús, pero no, el Señor escogió fue a Bernabé. Voy a mi cuarta característica, para los que están anotando, es alguien menguando, escuche esto es extraordinario, menguando para que el otro crezca. Esa es la característica de un auténtico discípulo de Jesús, alguien que mengua para que el otro crezca. Vamos a ver esto. Vayan allí mismo al capítulo 11 de Hechos, versículo 25. Miren lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso. A Tarso. Imagínense, ¿quién estaba en Tarso? Dice, fue a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Hermano, sígame por favor, porque aquí hay algo maravilloso. Extraordinario, extraordinario. Observe la nobleza de Bernabé. Bernabé pudo decir, bueno, yo aquí soy suficiente, yo soy un líder competente, yo no tengo por qué invitar a más nadie, aquí voy a ser el mero, aquí me instalo. Esta iglesia, la iglesia bautista de Jerusalén, pero la iglesia de allá de Jerusalén me envió para acá y entonces ahora yo soy el mero acá. Nadie me va a sustituir. Él pudo hacer eso, pero no lo hizo. Tan humilde fue Bernabé que dice el texto que inmediatamente dijo, yo no soy suficiente para este trabajo. Yo reconozco mis limitaciones. ¿Sabe qué? Voy a traer al hombre que sé que está preparado para esta tarea. Y Pablo era un recién creyente, pero hermano, no era cualquier creyente. Porque dice, ya para ese tiempo él se había metido mucho con el Señor y era un hombre muy preparado. Entonces, fue a Tarso y se trajo de regreso a Saulo. Bernabé no era alguien con intereses o negocios propios. Su misión fue descubrir, motivar y ayudar a otros. Bernabé, escucha eso, Bernabé no escribió ningún libro. Saulo
o Pablo, va a escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Y aquí comenzamos a ver un hombre que se desprendió no solamente de sus bienes materiales, sino que se desprendió también de toda esa, de toda esa posibilidad de influenciar como líder para que otro como Pablo entonces creciera. Porque él tuvo el don del discernimiento en el sentido de que él sabía que ese hombre llamado Saulo era un hombre poseído con una cantidad de dones espirituales y que era necesario para este trabajo. Quiero decir con esto que los verdaderos discípulos construyen el éxito en los demás y no les importa si menguan. Subraye esa frase y métasela en su corazón, mi estimado hermano, especialmente el liderazgo de la iglesia. La voy a repetir. Los verdaderos discípulos construyen el éxito en los demás y no les importan si ellos menguan. Un pastor, voy a hablar ahora en términos personales, se goza cuando alguien de su iglesia se levanta como un líder consagrado, un hombre de Dios, y lo supera. ¿Por qué? Porque para un pastor es su gozo mayor el ver que alguien se levanta de la iglesia, en este caso se prepara, y Dios lo usa aún mayor y mejor que a su pastor. Un pastor que está consciente de eso, lo que hace es que le da la gloria siempre al Señor. Porque esa gloria no es personal, no es suya. Pues estamos en presencia de esto. Dice, ¿qué pasó allí entonces? Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, escuche, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué tremendo esto. Se les llamó cristianos por primera vez allí. Hasta ese momento la vida de Pablo, después de su conversión, no era conocida de manera pública. Pero un hombre llamado Bernabé, hijo de consolación, que se encargó de introducir a Pablo, no solo a los discípulos, pero ahora lo introdujo a una iglesia. Ustedes van a ver más adelante, en este mismo pasaje, en este mismo libro, quiero decir, que estaban orando los discípulos en Antioquía y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les voy a encomendar. Y aquí uno comienza a ver por qué entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo. Interesante todo esto. El gozo de un líder, de un hombre como Bernabé, se hace más grande cuando entonces pensamos en lo que esta palabra nos dice. Ustedes saben quién dijo esto que voy a mencionar acá, ¿verdad? Es necesario que él crezca y que yo venga. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Pues estamos en presencia de otro Juan el Bautista llamado Bernabé. Él fue capaz de decir, es necesario que Pablo crezca y que yo mengüe. Pero hermano, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Bernabé, el hombre que envió la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, él dijo, no, yo sé quién es Pablo. Como posteriormente el demonio va a decir, yo sé quién es Pablo. Sabía quién era Pablo. Entre las marcas de un buen discípulo se contempla esto. No hay tal cosa como una envidia, escuche, como una envidia porque el otro tenga éxito. Dios nos ayude a aquellos que servimos y aparte de nosotros la envidia. Porque si Dios está haciendo algo en un hermano, gloria a Dios por eso, por lo que está haciendo en ese hermano. Yo debo orar por ese hermano para que Dios lo mantenga allí muy cerca del Señor. Pero no debo sentir envidia. Porque al fin y al cabo Dios le está dando a él, a esa persona, las cualidades y los dones espirituales para que él crezca. Qué lindo que podamos decir esto y decir, hermano, gloria a Dios por tu vida. Qué bueno verte crecer, qué bueno verte desarrollar. Los pastores, y en mi caso particular, ya con 45 años de ministerio, por todo lo que el Señor me ha permitido vivir, he visto cómo en el transcurso del ministerio Dios me ha permitido ayudar en la formación de hombres y mujeres de Dios. Y a veces me escriben personas que me dicen, pastor, estoy haciendo esto. Fui llamado para esto y esto. Y hermanos, ustedes deben saber que mi corazón se llena de gozo al pensar que Dios escogió a esas personas
para llevarlos hasta donde Él quiso. Entonces, Bernabé fue uno de esos casos. Cuando comenzaron los viajes misioneros, vean esto. Al principio se hablaba de Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Pero uno sigue leyendo y después dice Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. ¿Qué sucedió allí? Pues sucedió lo que tenía que suceder. Dios quiso que Bernabé preparara a Pablo, pero era Pablo el hombre que iba a llevar el ministerio a todas partes. Fue el hombre llamado por Dios para que llenara literalmente con el evangelio todas las regiones, como dice por allá Romanos capítulo 15. Y vean esto que les voy a decir. Los 12 discípulos, o los 11 que quedaron en este caso, se concentraron en Jerusalén. La Biblia dice que se quedaron allí. Eran pilares de la iglesia. Pero el evangelio necesitaba propagarse. Dios tuvo que literalmente golpear a Pedro para que cambiara su actitud y comenzara a predicar a los gentiles. Pero fue Pablo el hombre llamado por Dios para predicar a los gentiles. Y él llenó las regiones de su tiempo con el evangelio en los tantos viajes misioneros que hizo. Y detrás de ese hombre estaba otro llamado Bernabé, el hijo de consolación. Vamos a verlo de esta manera, hermano. Vamos a imaginar. Bernabé tenía un carácter, algo así como un carácter sanguíneo. Era un hombre apacible, era un hombre quieto, un hombre tranquilo. No tenía un mal carácter. Pero Pablo tenía un carácter colérico. Se encendía en cualquier cosa. Reaccionaba. Las cosas que eran malas, por supuesto, las llamaba por su nombre. Y ahí uno puede ver esa conciliación de vez en cuando en un Bernabé y un Pablo ante ciertas situaciones. Y eso me lleva a mi último pensamiento de estas características. Y es alguien que levanta a alguien que no puede seguir. Esa es mi última característica. Alguien que levanta a otro que no puede seguir. Vayan a Hechos capítulo 15 ahora. Hechos capítulo 15. Y vean lo que dice allí Hechos capítulo 15. Los versículos 37 al 38, 39. Miren lo que dice. 37 al 39. ¿Qué dice? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí viene el nombre Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora escuche esto. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre y Pablo dice que agarró a Sila y se fue por otra parte. Ahora, escuche esto para que captemos el mensaje central de todo lo que quiero decir esta tarde. ¿Puede imaginarse el desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo? Un hombre como Bernabé es un hombre que no pelea, no discute en el sentido de meterse en problemas. Ese era su carácter. Un hombre que animaba, entre otras cosas. Pero aquí el desacuerdo de Pablo tiene razón. Pablo dice, bueno, no podemos llevar a alguien, a Juan Marcos, que nos dejó botado por allá en Panfilia. No podemos, yo no puedo llevarlo. Entonces el pobre Juan Marcos está allí. Imagínense la situación de este discípulo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, dice la Biblia que entonces Bernabé tomó a Juan Marcos y se lo llevó. Se lo llevó. Ahora, ¿qué sucedió entonces con Juan Marcos? Por supuesto, Bernabé se invirtió en Juan Marcos, porque esa era su función. Se había invertido en Pablo, pero ahora se va a invertir en Juan Marcos. Lo más natural pareciera entonces, en este caso, haber dejado también a este muchacho, porque no era competente para el ministerio. Y hermanos, aquí hay algo interesante. A veces podemos ver a alguien de la iglesia que no camina, que no funciona, que todo el tiempo es la misma cosa. Y a veces lo que provoca es, hermano, ¿sabe qué? Quédate tranquilo, quédate allí, no vamos a seguir. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos tener la actitud de un Bernabé, que cree en aquellos que aun cuando han caído, Dios los puede levantar. Que aun cuando han pasado por una situación tan dramática en sus vidas, capaces de dejar al Señor, hay alguien que viene y le dice, ¿sabe qué? Yo creo en ti. Yo creo en tus capacidades, yo creo en tus dones.
Yo creo en tus habilidades y yo creo que Dios tiene un ministerio para ti. Dios todavía no ha terminado contigo. Jóvenes que me escuchan esta tarde, que te sientes desanimado, que te sientes que ya no sirves para nada, que todo el tiempo es la misma cosa. En el nombre del Señor te digo que aquí estamos en presencia de alguien que se sintió un fracasado, que no podía seguir. Pero hubo un hombre llamado Bernabé y le metió la mano y le dijo, yo creo en ti. Yo creo que eres capaz de ir adelante. Y eso fue lo que hizo. Si has fallado, aquí estoy para ayudarte. Como Bernabé no desechó a Juan Marcos, ¿qué sucedió entonces con Juan Marcos? ¿Qué pasó con él? Pues se invirtió en él. Ahora escuche esto porque esto es interesantísimo. Se invirtió en Juan Marcos. Tanto así que entonces Pablo, después de muchos años, por allá en 2 Timoteo 4:11, dijo esto: solo Lucas está conmigo, estaba solo. Toma a Marcos, Juan Marcos, y tráele conmigo. Y escuche, porque me es útil para el ministerio. ¿Está escuchando esto? Aquel que fue desechado por Pablo, porque Pablo no creía en lo que él había hecho, Bernabé lo trajo, lo preparó. ¿Y sabe qué dijo Bernabé? Me lo estás pidiendo, con mucho gusto te lo mando, pero no como antes. Te lo mando ahora porque es útil, porque está preparado para las cosas que tú quieras. Y uno puede imaginarse esa escena, a ese Pablo recibiendo otra vez a Juan Marcos, a un joven consagrado, dedicado a la obra del Señor, y por supuesto fue útil para el resto de su vida, porque era también discípulo de Pablo. Pero la historia no termina allí, mis amados hermanos. ¿Sabe usted quién es el autor del segundo evangelio de Jesucristo? Juan Marcos, si no lo sabía. Juan Marcos escribió la rica historia de Jesucristo. Y el libro de Marcos nos muestra el propósito de un Cristo como siervo. Ese es el énfasis de ese libro. Y aquí hay algo extraordinario, porque aquel joven que en un momento de su vida no servía para nada, porque así quizás eso fue lo que entendió de esa situación. El hijo de consolación vino, llamado Bernabé, y lo levantó. Y dijo, yo creo que tú eres capaz de llegar a ser un hombre de Dios extraordinario. Escribió la historia de Jesús. Por cierto, hace un tiempo atrás yo dije que la historia de Jesús, escrita por Marcos, realmente se la atribuyó a Pedro. Y aquí hay algo interesante. Y es que Juan Marcos tuvo 3 hombres en su vida. Imagínense eso. 3 hombres en su vida que fueron una influencia extraordinaria. No podía escaparse Juan Marcos. Tuvo primero a Pablo, luego a Bernabé, pero tuvo a Pedro, porque Pedro fue como el padre espiritual realmente de Juan Marcos. Y cuando uno lee el libro de Marcos, realmente está leyendo a Pedro, porque Pedro le contó toda la historia seguramente a Juan Marcos, la historia de Jesucristo, de cómo él conoció a Jesucristo. Así que estamos en presencia de algo tan extraordinario en ese sentido, que la Biblia nos revela las cosas que hace Dios son únicas, insondables y maravillosas. Dios no ha terminado con tu vida todavía. Tú puedes ser ese hombre de Dios o esa mujer de Dios que se consagra a Él. Y si has tenido un fracaso en el sentido de que no sabes qué hacer incluso en la obra del Señor, déjame decirte que hay un Bernabé por allí que estará muy cerca de ti, que te está diciendo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Creo en tus capacidades. Creo en lo que tú puedes hacer. Mis amados hermanos, la vida de Bernabé nos impacta mucho como un buen discípulo de Cristo. Obsérvelo desprendiéndose de sus bienes. No le importó la heredad. Hermanos, piensen un poquito en eso. Su casa, su carro, todo, lo vendió y lo trajo a los pies de los discípulos. Obsérvelo aceptando lo que otros rechazan,
Los discípulos rechazaron a Pablo. Él los introdujo. Obsérvelo animando a los desanimados, a los nuevos creyentes. Obsérvelo menguando para que otros crezcan. Y finalmente ayudando a los que otros rechazan. Bendita sea la iglesia que cuenta con Bernabé. Hombres de consolación, que no están pendientes qué cosa está mal en la iglesia, qué cosa está sucediendo, qué está pasando. Hombres que se dedican a ser instrumentos de bendición para la gloria de su nombre y para bendición de los hermanos. Qué lindo es que contemos en nuestra iglesia con todos ustedes que tengan ese corazón, ese anhelo en sus vidas de que levantemos esta iglesia para la gloria del Señor. Y donde todos nosotros participando en este movimiento discipular que estamos comenzando, todos nosotros seamos parte de eso. Que sus discípulos, escuche esto para orar al Señor, que sus discípulos puedan decir, yo sigo tu ejemplo, hermano. Yo sigo tu modelo. Yo sigo a Cristo por medio de tu ejemplo. Porque me estás guiando para conocer a un Cristo glorioso, maravilloso, a través de tu vida y tu ejemplo. Que seamos esa clase de creyentes que podamos impactar en la vida de otros. Bernabé se gozó cuando vio que un Pablo creció y que un Juan Marcos también creció. Interesante que Bernabé aparece en la Biblia como un hombre así, común y corriente. Pero de él se va a decir que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y por esa característica que él tuvo, lleno del Espíritu Santo, entonces fue un hombre que impactó a muchos. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y yo quiero terminar con esta frase diciendo que si algo quiero pedirle al Señor, y usted debe pedirle eso, es que lo haga ser un hijo de consolación. ¿En qué sentido? Que usted pueda estar presto para consolar a otros. Que no espere que usted sea animado como usted animará a otros. Que usted esté listo para poner la mano sobre aquellos que caen, que se desvían o que necesitan del crecimiento espiritual. Que seamos discípulos marcados como Dios marcó a Bernabé y llegó a ser esta clase de discípulos del cual hemos estado hablando hoy. Que Dios nos bendiga y que nos haga ser esa clase de discípulos. Si se le olvida todos los sermones que su pastor va a predicar el resto del año, pero no se le olvida entonces mi gozo será cumplido. Usted fue llamado para ser discípulo y para hacer discípulos. Y en ese sentido, todos nosotros somos parte de este crecimiento. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Quiero pedirle en su corazón que ore de esta manera. En la quietud de su corazón esta tarde, revise, usted mismo revise su vida. Y pregúntese allí, ¿qué clase de discípulo soy? ¿Qué clase de discípulo soy? Y pregúntese, ¿tengo estas marcas? ¿Estas marcas de este hombre llamado Bernabé las hay en mi vida? O por lo menos alguna de ellas. Si no las 5 que he hablado, por lo menos una de ellas. Pues que Dios nos ayude, que Dios nos dirija, que Dios nos bendiga, que nos dé la gracia, esa gracia especial de poder ser ese instrumento de bendición para otros. Amado Dios, gracias, muchas gracias. Qué lindo es poder, Señor, venir ante tu presencia y reconocer que somos tus hijos, primeramente, por el perdón de nuestros pecados. Hemos llegado a conocer a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pero también qué bueno es al pensar en este tema, examinar nuestros corazones
y ver hasta dónde yo soy ese discípulo con estas marcas, al mejor estilo de un Bernabé, que tenga un corazón listo para animar a otros, que en mi vida exista el anhelo constante de no tanto ser yo mimado, que los demás tengan que pensar más en mí como yo pensar en los demás. Cristo no pensó en sí mismo cuando se dio por nosotros. Entonces nosotros no debemos pensar tanto en nosotros mismos, sino en aquellos que necesitan de Él. Amado Dios, esta tarde yo suplico de todo corazón que tú nos toques en la intimidad de nuestro ser, que nos hagas ver realmente el tipo de creyente que soy, la clase de discípulo que soy, y que me ayudes a encarnar en mi vida estas marcas para ser un buen discípulo. Amén.